Hola, bienvenidos a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante y del cual hemos estado tratando de hacer hincapié en la mayoría de nuestras capacitaciones, y vamos a hablar del check-up básico que se recomienda para que podamos estar monitoreando nuestro estado de salud, tengamos o no tengamos alguna enfermedad. Entonces, pues vamos a revisar qué estudios de laboratorio serían pertinentes para tener un poco más de seguridad sobre cómo nuestra condición de salud se encuentra. Entonces, como mencionaba, pues vamos a estar platicando sobre el famoso check-up. Por ahí estuvimos comentando en varias de las capacitaciones que hemos tenido que es importante pues tener de cerca pues nuestro estado de salud, es decir, que un profesional de la salud nos pueda constatar que nos encontramos en óptimas condiciones, y además de la obvia visita hacia el personal como tal de salud, en este caso pues puede ser un médico, pues el médico, además de realizar una exploración básica, también seguramente solicitará estudios de laboratorio, que son la manera más confiable para poder constatar y para poder, en dado caso, identificar alguna alteración y poderla tratar y corregirla, y de esta manera pues conducir hacia un estado de salud adecuado. Entonces, pues los estudios de laboratorio sugeridos para estos famosos check-ups básicos pues incluyen algunos de estos que vienen aquí. La mayoría de los check-ups básicos se quedan nada más en el punto 1 y en el punto 2, pero la recomendación es ampliarlo con la finalidad de conocer pues la totalidad del estado de salud a través del monitoreo y de la evaluación pues de la mayoría de los sistemas de nuestro cuerpo. El primero, que es la biometría hemática; el segundo, que es una química sanguínea; tenemos como número 3 un examen general de orina; 4 un perfil tiroideo; 5 pruebas como la de la hemoglobina glucosilada y la insulina basal; y en el número 6 la prueba de la vitamina D. Entonces, si se fijan, para cada uno de ellos, pues el enfoque para poder evaluar el funcionamiento pues es diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del examen general de orina, pues por obvias razones nos ayuda a poder identificar cómo se encuentra nuestros riñones. Quizá la química sanguínea es un estudio que quizá precisa más procesos metabólicos, como por ejemplo cómo funciona pues desde nuestro hígado, desde el páncreas, la vesícula biliar, cómo andamos respecto también a la salud cardiovascular. Y en el número 1, que es la biometría hemática, pues es la prueba básica que evalúa pues el tejido sanguíneo, identificando tanto su fórmula roja como la fórmula blanca, que pues en este caso también nos hablará del sistema inmunológico. Por obvias razones, el perfil tiroideo pues evalúa el funcionamiento de la glándula tiroides para descartar alteraciones como pues las muy ahora comunes o que se vuelven cada vez más prevalentes, como el hipotiroidismo. Y bueno, pues ya el número 5, insulina basal y la hemoglobina glucosilada, que también son pues pruebas que nos ayudan a identificar el metabolismo pues de la insulina, esta hormona que produce el páncreas, y cómo se metaboliza la glucosa. Y pues la vitamina D, que pues además de evaluarnos el funcionamiento, de entrada su óptima absorción a través de la exposición a los rayos de la luz solar, pues también nos ayuda a identificar cómo se está absorbiendo para que pueda estar ejerciendo función a la salud ósea, pero también a la salud pues de índole metabólica e inmunológica, porque pues la vitamina D no solamente es útil para la salud de los huesos. Entonces vamos a adentrarnos un poquito a cada uno de ellos para que entendamos el por qué todos estos son importantes realizarlos. La número 1, que es la biometría hemática, evalúa pues diferentes fracciones de la sangre, es decir, yo les mencionaba que normalmente el tejido sanguíneo
se puede identificar pues 3 series. Está la serie blanca, que evalúa justamente los glóbulos rojos, que son aquellos que nos ayudan, los glóbulos blancos, que son aquellos que nos ayudan a combatir infecciones y que por lo tanto nos puede llegar a identificar si existe la presencia de alguna infección. Normalmente cuando están elevados, pues hace alusión a que probablemente hay por ahí alguna infección, desde algo muy simple y cotidiano hasta pues algo quizá a lo mejor ya muy intensificado, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte de los glóbulos blancos que se pueden identificar, no sé, los leucocitos son un tipo de célula de los glóbulos blancos, pues nos identifican estas infecciones desde algo tan simple como puede ser desde una infección de las vías respiratorias, una infección de las vías urinarias, hasta algo ya mucho más intensificado como por ejemplo pues una apendicitis en donde ya está generando pues esta infección y que hay que actuar de manera inmediata para corregirla. Luego tenemos a la serie roja, que justamente aquí pertenecen los glóbulos rojos, y básicamente lo que hace esta prueba es analizar las células que pertenecen a esta serie, porque son las responsables de transportar el oxígeno y la cantidad, pues principalmente la morfología, el tamaño, la forma, el número, el color incluso, nos puede hablar de si existe algún grado de deficiencia que ya incluso pueda estarse pues refiriendo a una anemia. Luego tenemos también a las plaquetas, que las plaquetas son necesarias para la coagulación, es decir, para evitar que exista una hemorragia. Normalmente pues esta parte que viene señalado muchas veces como pues los tiempos de coagulación, el tiempo de sangrado, entre otros, justo ayudan a identificar qué tanto tiempo tarda la sangre en realizar esta especie de tapón. Es como si fuera, pues se amontonan las plaquetas con la finalidad de evitar que haya pérdida sanguínea y formar una especie de tapón para ello. Y pues desde algo muy simple como cuando lo vemos en una cortada que podemos realizar, pues a lo mejor o tener alguna herida en la piel, una herida pequeña, pues inmediatamente obviamente hay sí un sangrado, pero debería de no ser tan lento el proceso en el cual se forma pues justamente esta costra que nos está hablando de que nuestras plaquetas está funcionando. Está también dentro de esta prueba la hemoglobina y el hematocrito, que también forman parte pues de la serie roja y son básicamente pues la hemoglobina es la proteína de la sangre que le da justo el color rojo y que pues además transporta el oxígeno y como mencionábamos pues esto nos ayuda a identificar si llegara a haber pues la presencia de alguna anemia. Y el hematocrito pues es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre, por eso hablábamos que pues esta prueba morfológicamente hablando pues evalúa diferentes características desde tamaño, color, forma hasta pues el número justamente de los glóbulos rojos. Luego tenemos la prueba de la química sanguínea. Esta prueba como su nombre lo dice, evalúa los aspectos químicos de la sangre, desde pues si existe la presencia de alteraciones con respecto a el ácido úrico, la glucosa, algún electrolito, algún tipo o alguna fracción de colesterol, entre otros. De esta prueba hay diferentes clases y las clases van a depender del número de elementos que se quieran evaluar. Desde 6 elementos, 2 elementos, 24, 48, es decir, entre más elementos tenga, pues por obvias razones más información se va a tener. Entonces, pues la química sanguínea, preferentemente al menos se recomienda que sea de 12, 24 elementos porque esto nos ayuda a tener información pues de varios sistemas, desde el sistema
o desde el funcionamiento hepático, de la vesícula biliar, del páncreas, entre otros. Entonces nos ayuda a tener un panorama un poco más amplio y preciso, la salud incluso cardiovascular. Por ejemplo, algunos de los elementos está la glucosa, que en realidad la glucosa no es muy útil nada más medirla de este modo, ya por eso vamos a llegar a la parte de la hemoglobina glucosilada, que es un poco más precisa para evaluar su alteración, pero la glucosa simplemente evalúa los niveles pues justo de azúcar en sangre. Sin embargo, pues esta glucosa se comporta conforme lo hicimos el día previo, porque pues obviamente para todos estos estudios de laboratorio se requiere un tiempo pues recomendado de ayuno de 8 horas al menos, y por eso es que normalmente las pruebas de laboratorio son pues en la mañana temprano para estar evaluándolas. Y en este caso, si por ejemplo nuestra glucosa sale pues alterada, es muy probable que pueda estar relacionado con algo que sucedió el día previo, desde pues el punto a lo mejor con respecto a la alimentación, si hubo un buen periodo de descanso, entre muchos otros aspectos. Es decir, para evaluar o para poder tener un diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, no sería la prueba más fiable porque es muy lábil este parámetro, nada más de este modo. O sea, una glucosa no sería como muy confiable, más bien tendríamos que pues ahondar un poquito más en la información, y por ello pues las pruebas siguientes que vamos a estar hablando. También la prueba evalúa electrolitos para saber la cantidad de sodio, potasio, calcio, y que estos nos ayudan a mantener el equilibrio pues hídrico, el equilibrio de agua y pues del pH, ácido o base de nuestro cuerpo. En la función renal también nos ayuda a evaluar los niveles de urea, creatinina, ácido úrico. Principalmente la creatinina es un determinante importante de la función renal. La función hepática, porque también la prueba evalúa distintas enzimas hepáticas como la alanino-aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, otros parámetros como la bilirrubina, la albúmina, proteínas. En el caso de los lípidos, que evaluará pues o es parte importante de la salud pues cardiovascular, inmunológica, incluso del sistema nervioso, que evalúa las diferentes fracciones del colesterol, desde el colesterol total hasta el colesterol bueno, que es el HDL, el malo, que es el LDL, triglicéridos, y bueno, algunas otras enzimas como puede ser la amilasa, la lipasa, que nos pueden ayudar también a identificar si existe pues algún problema en el páncreas. Para el examen general de orina, aquí difiere con respecto a los anteriores porque pues no es una muestra sanguínea, es obviamente una muestra de orina. Es una muestra simple porque si ya fuera mucho más precisa o mucho más particular para poder indagar o para poder confirmar un diagnóstico, muchas veces se requiere una prueba de 24 horas, es decir, que la persona tendría que estar haciendo la recolección durante un día completo pues de su orina. Esta es una prueba simple porque simplemente es una muestra que se toma en pues la primera como tal orina del día. Y bueno, lo que se busca con esta prueba es igual evaluar las diferentes características de la orina, características físicas, químicas y pues las características microscópicas. En el caso del aspecto físico, evalúa el color, la turbidez, el olor de la orina, que pues dan mucha información desde pues algo también tan sencillo como el estado de hidratación, hasta pues incluso la coloración, que puede ser pues muy oscura, que pudiera estar hablando o pudiera estar pues siendo el reflejo de un problema pues hepático, renal, entre otros. En cuanto al análisis químico, aquí se utilizan pues algunas pruebas, como incluso el uso de tiras reactivas para poder medir la densidad del pH, la presencia de glucosa, proteínas, bilirrubina,
hemoglobina, cetonas, entre otros. Y que estos pues también los podemos relacionar con las pruebas anteriores que acabamos de ver, o más bien el profesional de la salud los podrá relacionar con ello para tener pues ahora sí como más información que pueda pues dar pie a un diagnóstico mucho más preciso en caso de que haya alguna alteración. Y en el caso del análisis microscópico, pues se analiza justamente bajo microscopio un porcentaje de esta muestra de orina para identificar células como pues glóbulos rojos, glóbulos blancos, cristales o cilindros o incluso pues algún microorganismo, alguna bacteria que pueda pues estar originando probablemente una infección. En el caso del perfil tiroideo, como mencionábamos, pues es una prueba que evalúa el funcionamiento de la glándula tiroides y por lo tanto pues se busca que evalúe justamente las hormonas que trabajan para ello. Como primer lugar tenemos en esta prueba la hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y pues es una hormona que es producida por la glándula pituitaria, que le indica a la tiroides cuánto producir pues de las hormonas T4 y T3, que son las hormonas pues como tal que tienen pues una responsabilidad importante en el funcionamiento de esta glándula. La T4, que también se llama tiroxina, indica la cantidad de T4 que no está unida a proteínas y que puede ser utilizada por el cuerpo. La T3, que también se llama triiodotironina, es pues mide, que es la T3 libre, mide la cantidad de T3 que no está unida a proteínas, pero también puede ser utilizada por el cuerpo, es decir, hay una T4 y hay una T4 libre, hay una T3 y hay una T3 libre, y también pues están los totales como pues la T3 total, que mide el total de T3, es decir, tanto de libre como pues la que no, de las proteínas que justamente pudieran llegar a estar participando en el funcionamiento de esta glándula. Adicional a ello, normalmente la mayoría de los perfiles tiroideo no incluyen el parámetro de anticuerpos tiroideos, y es importante también medirlos porque los anticuerpos tiroideos nos ayudan a identificar si llegara a existir alguna enfermedad autoinmune, a pesar de que las hormonas previas, que es la TSH, T3, T4 y en su forma libre, pudieran estar dentro de los rangos de normalidad. Si hacemos una prueba de anticuerpos y sale positiva, esto significa que hay una enfermedad autoinmune y que es importante pues controlarla. Entonces, por eso siempre se busca que pues también venga acompañada con estos anticuerpos, que son pues los anticuerpos antiperoxidasa y los anticuerpos antitiroideos, para poder evaluar cómo se encuentra nuestra glándula y si hay alguna afectación en la que ya esté involucrado el sistema inmunológico. Por ejemplo, pues que nos pudiera llegar o cómo se asocian estos anticuerpos en caso de ser positivos, pues por ejemplo a la enfermedad de Hashimoto o a la enfermedad de Graves, que pues la enfermedad de Hashimoto es el hipotiroidismo, podemos decirle autoinmune, justamente de pues esta glándula. Luego tenemos a la hemoglobina glucosilada, que pues decimos que es la prueba más fiable, la más confiable para poder llevar al diagnóstico de diabetes. En este caso, esta prueba mide el porcentaje de hemoglobina y sobre todo la mide porque tiene una afinidad la glucosa a adherirse a ella. El tiempo de vida aproximado de los glóbulos rojos es de 2 a 3 meses, que son 120 días, y entonces esta prueba nos puede constatar de la fecha en la que se realiza, ejemplo, si me la realizo el día de hoy, hacia 3 meses atrás, cómo se ha estado comportando justamente mi glucosa. Es una prueba mucho más certera a simplemente medir la glucosa, que solamente me da el panorama del día previo a pues la evaluación, a la toma como tal de la muestra. Y por lo tanto, pues la hemoglobina glucosilada sirve para poder tener un diagnóstico de diabetes y prediabetes,
para el control de la diabetes, es decir, si ya se tiene pues la enfermedad, pues estarla monitoreando, incluso monitorearla para saber si es necesario pues a realizar algún ajuste en el caso de estar utilizando pues algún tratamiento farmacológico, o bien para tener una detección temprana, sobre todo en personas que llegan a tener factores de riesgo y que pues se puedan identificar incluso antes de que se desarrollen los síntomas, porque casi siempre esperamos a tener una manifestación clínica para poder actuar, y pues muchas veces empezamos a ver pues alteraciones justamente en estas pruebas antes de que se detone pues a lo mejor un signo o un síntoma. Y en el caso de la insulina basal, es también una prueba que mide la cantidad de insulina en la sangre, y esta prueba pues también es útil para poder saber cómo el cuerpo, particularmente el páncreas, se encarga de regular los niveles de glucosa, y con ello pues poder diagnosticar desde una resistencia a la insulina o incluso pues la misma diabetes. Luego tenemos a la hidroxivitamina D, la famosa vitamina que su fuente pues importante, su fuente de obtención es a través de la exposición a la luz solar. También es conocida como el calcitriol, y bueno, es la forma en la que la vitamina D se almacena y circula en el cuerpo y se utiliza para pues evaluar su estado, para saber si pues existe alguna deficiencia, y eso pues a lo mejor pone en riesgo pues diferentes procesos en los que participa. Uno de ellos es, por ejemplo, la salud ósea para la correcta absorción del calcio y del fósforo, mantener de esta manera los huesos fuertes y prevenir enfermedades como pues la osteoporosis. En el caso de la función ósea también, que nos ayuda a evaluar cómo se encuentra pues el estado del músculo, qué tan adecuados se dan los procesos de contracción y relajación, entre otros. Y pues músculo no solamente pues los tenemos justo en las zonas que muchas veces buscamos pues a lo mejor marcar. Está por ejemplo el músculo cardíaco, que pues es igual un músculo que funciona con respecto a ciertos nutrimentos como por ejemplo esta vitamina. La función nerviosa también nos ayuda a evaluar, y pues la vitamina D contribuye a esta función, permitiendo la correcta transmisión de los mensajes que se dan con el cerebro y bueno, con los nervios a las diferentes partes del cuerpo. El sistema inmunológico, que también pues lo ayuda a modular y a que su función se mantenga impecable. Y bueno, regulación de otras funciones como la función endocrina, metabólica en general. Y bueno, en este caso, pues también identificar cuándo lo podemos realizar. La recomendación es que sea de manera semestral, es decir, una vez cada 6 meses. Si de plano es muy complicado, pues al menos una vez al año, pues es mucho mejor a no realizarlo pues nunca, ¿no? O durante un periodo de tiempo muy largo. Ahora, adicional a ello, también se recomienda para el caso de las mujeres, pues realizar algunas otras pruebas, como por ejemplo el Papá Nicolau, si es que ya se inició con una vida sexual activa, o bien a su vez está otra prueba si es que ya se tiene 40 años en adelante, que es la prueba de la mastografía. En el caso de los hombres también se recomienda realizar la prueba del antígeno prostático específico para poder evaluar pues las condiciones justamente de la próstata. Y bueno, ¿cuándo realizarlo? Pues la realidad es que para realizarlo no nada más se necesita tener manifestaciones clínicas, es decir, tener algún síntoma, algún signo, tener familiares que tengan alguna enfermedad que pueda ser pues hereditaria, utilizar algún tratamiento farmacológico o controlar alguna enfermedad, sino que pues lo debemos de realizar independientemente de si nuestro estado de salud pues esté ya condicionado por alguna enfermedad o nuestro estado de la salud sea pues adecuado, es decir, eso es independiente. Aún en mayor medida, si tenemos pues alguna de estas que acabo de mencionar,
pues ahí sí es imperante y es completamente necesario que estemos realizando una valoración pues mucho más cercana, más cuidadosa para tener pues un monitoreo mucho más preciso pues de la condición o del estado pues patológico que tengamos. Ojalá que esta información sea adecuada para ustedes y sobre todo resuene para que lo puedan aplicar pues de manera personal y así prevenir y controlar muchas enfermedades. Nos vemos entonces en la próxima capacitación.